Este episodio es presentado por Thinkers, la plataforma que vincula al talento especializado con las empresas líderes de tecnología en México y Latinoamérica. Uno de los retos que escucho cuando entrevisto a mis invitados es la atracción de talento de alto nivel. Thinkers ha brindado beneficios tangibles a más de 20,000 usuarios. Su enfoque en la mejora de los procesos de selección ha permitido a empresas líderes como Microsoft, Amdocs, IBM e Improving reducir sus costos de selección en más del 50%. Encuéntralos en su página web www.thinkers.com. Thinkers se escribe TH y latina NCRS. Yo creo que soy un experimento que puede servirle a los demás para que aprendan de ese experimento. No significa que estemos limitados a nomás hacer eso, ¿no? Porque, pues bueno, lo hemos platicado. Pues yo he hecho N cantidad de estupideces, ¿verdad? Pero no significa que sea bueno. Puede que soy bueno, pero no significa que sé hacerlas, ¿verdad? Entonces, tuve que aprender. Creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje en los últimos 2 años. El poder enfocarme a una sola cosa. Y antes, la verdad, pues era picaflor, ¿verdad? Hacía de todo, la startup, la empresa, el esto, el otro, y al final, como eres un maker, como eres un doer, tú quieres. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. Esta vez, ya sabes, tengo una gran noticia que darte. Decidimos hacer video, todo esto para tener una experiencia inmersiva de las entrevistas y de los invitados. A partir de hoy están todos los episodios en YouTube. Encuéntranos como Lateral Podcast y suscríbete al canal. El día de hoy estoy entrevistando a René Pons. A René lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @René Pons. René es ingeniero industrial egresado del Tecnológico de Chihuahua. Desde el inicio de su carrera tuvo su primer acercamiento con el mundo de la tecnología y trabajó en compañías proveedoras de internet en el año de 1995. Siempre con muchas ganas de aprender cosas nuevas, también emprendió en bares para luego dedicarse por completo a fundar la primera agencia de desarrollo de páginas web de la ciudad, la cual duró 20 años. En el año 2018 es cuando fundó junto con su socio Qui, software enfocado en el manejo de soluciones automatizadas para el sector manufacturero. René tiene una amplia experiencia como mentor, ha facilitado más de 60 hackatones y ha estado en más de 10 aceleradoras. En este episodio platiqué con René sobre los 15 minutos que pueden cambiar tu vida, cómo es ser un introvertido entrenado, cuándo ser necio se puede convertir en debilidad y la urgencia de cambiar la mentalidad del emprendedor local, entre muchos temas más. Como nota del episodio, la conversación tuvo un giro interesante y necesario, hablando sin censura sobre las áreas de oportunidad del ecosistema de emprendedores de la región. Te dejo con esta gran plática con René Pons. René, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. Oye, qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Por ahí estábamos. Ya soy famoso ahora que voy a estar en Lateral. Sí. Ya eras famoso, ¿no? No, ahora soy famoso porque estoy en Lateral. Oye, pues ya sabes, esta es una conversación sin censura. Madres. Entonces usted siéntase cómodo, señor. Muchas gracias. Oye, yo bien contento de conectar con tu gente, contigo. Ya desde hace rato, pues saltabas, ¿no? Ahí hablando de los ecosistemas de emprendedores, sobre todo locales. Y por una u otra razón no había hecho yo la invitación y ya fue cuando platiqué con Ver y le dije, oye, no, ya pásenme el contacto del buen René para invitarlo. Después te viene una charla, ya te había visto en otra plática y pues espero sacarle mucho provecho a todo lo que sabes y a todo lo que... A lo que no sé también. A lo que no sabes también, pero habíamos dicho que la paradoja del internet, una de las paradojas es opinar de todo y no saber de mucho. Uh-huh. Entonces, a lo mejor caemos ahí, ya que la gente nos tire juzgue, hate o nos juzgue o nos cancele. O nos cancele, que no creo. Pero bueno, ahorita digo, yo creo que eso lo traes muy a flor de piel por tu ADN de emprendedor. Y casi siempre, cuando construyes algo de cero, sueles ser muy cuestionador. Creo que en general lo veo en ti como muy claro desde cómo llegaste y lo que me decías. ¿Hay algo en tu vida que no cuestiones o que
pocas veces cuestiones? Ya no estamos hablando de tu cachucha de emprendedor, te lo pregunto en términos generales. No, fíjate, digo que sí, ese es como que a lo mejor el ADN, ¿no? Del emprendedor por default, ¿no? Estar cuestionando, ¿no? Estar cuestionando lo que te dicen, las reglas, las cosas ya prescritas, ¿no? Oye, ¿por qué así, da? ¿Por qué debe ser así, no? ¿Por qué no puede ser diferente, no? Yo creo que sí soy un poco rebelde, ¿no? En esta parte, ¿no? Y siempre estoy cuestionando, digo, pero no cuestiono porque... Por señalar, cuestiono por mejorar. Okay. O sea, porque al final no significa que lo que esté escrito, o lo que diga A, o lo que diga B, o lo que diga C, sea la última verdad, ¿no? O lo mejor, ¿no? Entonces, me pasa mucho con mi co-founder en la empresa, ¿no? Que él es más cuadrado, más Inge, y yo digo, pero bueno, ¿pero por qué le haces así, no? Oye, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué? Y lo estoy cuestionando hasta el punto que se desespera, y luego se da cuenta que todas esas preguntas van a caer en mejorar algo, ¿no? En entenderlo para mejorarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa rebeldía es parte hasta de métodos específicos para determinar soluciones o problemas. Me surgen ahí dos preguntas. Una, ¿qué fue lo último que cuestionaste y mejoraste en tu vida diaria, en tu vida personal? Y dos, ¿cuándo fue la última vez que a ti te cuestionaron? O sea, eso que yo te escucho me suena como a este ejercicio socrático, ¿no? Yo lo hacía mucho con mis alumnos, de ¿por qué quieres estudiar lo que quieres estudiar? Y si me terminan diciendo, no, pues por presión de la casa, está bien, cumple en la casa ahorita y ya después veremos si te quieres dedicar a la música. Yo encantado que el arte sea tu bandera, ¿no? Pero bueno, en tu caso, ¿cuándo fue la última vez que te cuestionaron? Y dos, ¿cuándo fue la última vez que mejoraste a partir de un cuestionamiento personal? Que está complicada, ¿no? Porque, digo, normalmente yo soy el que estoy de rebelde, estoy cuestionando las cosas. Pero bueno, yo creo que y voy a recular poquito. Cada vez que presento mi startup a un inversionista, siempre tengo un challenge, ¿no? Siempre me cuestiona ese inversionista por qué, y por qué esto, y por qué aquello, ¿no? Y eso hace que al final lo que estoy presentando, lo que estamos construyendo, pues va mejorando, ¿no? Va mejorando mi comunicación, va mejorando el contenido que quieran escuchar la otra persona para entender mejor mi negocio, o para simplemente animarse, ¿no? Entonces creo que para mí, hablando de eso, es cada vez que me cuestionan eso, ¿no? Eso podemos hablarlo en la vida profesional, que a lo mejor para mí es lo más, consume mucho de mi tiempo ahorita. En la vida personal, yo creo que tiene que ver más con mis hijos a lo mejor, ¿no? De que me cuestionen ciertas cosas, ¿no? De ¿por qué? ¿Cuál fue? La última fue la semana, ¿por qué sigo con mi carro, no? Por ejemplo, con mi coche que tengo, ¿no? Que no has cambiado, porque tengo muchos años con él, ¿verdad? Se la mantiene en el taller y digo, pues me gusta mi coche, ¿no? ¿Te gusta tu carro? Sí, me gusta mi coche y punto, ¿no? O sea, y no eres como de que te vuelvan loco los carros, como de tener el carro más nuevo. No, o sea, me gusta mi carro en buenas condiciones, que sea bonito, me gusta, pero that's it, ¿verdad? No tengo el carro último modelo, no lo quiero, ¿verdad? No lo necesito, ya. Y esa es una cuestión ahí personal, ¿verdad? Que me han hecho. Pero no ha mejorado, entonces, una que sí haya mejorado. Sí, o sea, sí, porque bueno, sí me hicieron reflexionar y empezar a buscar alternativas, ¿verdad? O sea, sí lo empecé a hacer, cosa que a lo mejor hace un año ni lo hubiera intentado, ¿no? Entonces ya empecé a buscar alternativas, ¿no? Pero todavía no lo hago. Algo que muchos no saben de ti, al menos en este perfil público que pues, gracias a todas estas charlas, podcasts, entrevistas que has tenido, es que tuviste un antro, discoteca, club, digo, para la gente que nos escucha. Tuve 3, güey. Tuviste 3. O sea, uno cuando tenía 25 años. Y después tuve otro par cuando ya tenía 30 y algo, ¿no? Y jamás lo volvería a hacer. Jamás lo volverías a hacer. Sí. Hay algo que de ese mundo, de ese mundo que tiene sus particularidades desde siempre. Yo creo que desde la época en tus 25 hasta ahorita hay cosas que seguramente se mantienen. Hay algo que de lo que aprendiste que a lo mejor de repente, o no de repente todavía sigas poniendo en práctica, porque te veo como que esta habilidad social también
te ves cómodo, o sea, relacionándote, pero no sé si tenga que ver con esta cachucha que hoy representas, o también lo sacaste pues de recibir clientes y estar al pendiente, y la operación, y el dinero, y el corte, y todo eso. Yo creo que para mí era más importante la operación. Yo a pesar de que parece que soy muy extrovertido, no lo soy. Eres introvertido entrenado. Sí, exacto. O sea, para mí es, por ejemplo, difícil relacionarme con una persona que no conozco. O llegar y tocar una puerta o hacer una llamada en frío. Para mí es súper complicado. O sea, ¿Aún hoy? Aún hoy. Okay. Entonces, ¿que te toca hacer mucho? No lo hago yo. Ya no lo haces tú, pero lo hiciste. Sí, no, mando correos, ¿verdad? O sea, un correo no es lo mismo que hablar por teléfono, ¿no? O que llegar a una persona, con una persona, un inversionista y decir, oiga, soy fulanito de tal y hago esto. No lo he podido hacer hasta la fecha. ¿Nunca lo has hecho? Nunca lo he hecho. ¿Y crees que lo vas a hacer? Pues no creo, ¿verdad? Si no he podido todavía, ya tengo 50, imagínate si podré todavía. Sí me puedo acercar de repente, pero me acuerdo mucho de una experiencia con unos amigos precisamente en San Mateo, en California, en un programa que estuve. Pues había pakistaníes, había hindús, entonces tenía un cuate, tengo un cuate que súper chido, que el vato es así íbamos por la calle y veía a alguien y lo paraba y le daba su tarjeta y le decía, oye, tú eres inversionista, mira, pues si te interesa aquí está, o sea, así en la calle, en la vil calle, ¿no? O sea, literal, ¿no? O el tipo que nos pusieron, me acuerdo, un reto y el tipo teníamos que vender condones en la calle para precisamente quitarnos ese, ¿cómo se llama? Esa fricción. Esa fricción, porque era como parte del entrenamiento, quítate esa fricción. Pues el cuate que estaba en mi equipo, pues vendió los 40 de golpe a una sola persona, ¿no? Entonces nosotros así como que, listo, ya quedó, ¿no? Entonces esa parte para mí siempre ha sido complicada. Sí lo intento, sí lo he hecho, pero no es algo que me sienta cómodo. Ese sería como el tema, ¿no? No me siento tan cómodo, ¿no? Y en la parte de los bares, mi enfoque era mucho, la parte que más me gustaba era la creación o sea, cómo lo hago. Y cómo uno de ellos, pues bueno, cómo lo decorábamos, o sea, lo terminé haciendo. Muchas de las cosas las hacía yo personalmente, ¿no? O sea, yo andaba trepado, poniendo luces, poniendo sonido. Esa parte de construir y crear era como la que me gustaba. Y ya cuando estaba abierto, pues la parte de operación era como la mía, ¿no? Estar dirigiendo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer ideas nuevas, ¿no? Pero no la parte de PR. La parte de relaciones públicas eran mis socios en ese momento. Ellos eran los que hacían esa chamba. Oye, y algo que en ese entonces, que en estas 3 etapas o 3 negocios de la vida nocturna, que hayas innovado, que digas tú, pues la neta es que eso lo mejoramos y hicimos algo nuevo, o en algún momento trajimos a una banda, o no sé, algo que recuerdes. Pues hicimos algo nuevo y diferente, pero no funcionó. O sea, ¿qué fue? Pues tratamos de meter un antro popero adentro de la cerve. Ah, ok. Entonces era así como, vamos a romper con este rollo, vamos a romper con lo que hay, ¿verdad? Y vamos a volver a traer a la gente a la cerve. Era como nuestro objetivo, ¿no? Pero pues no lo logramos, ¿verdad? A los 6 meses ya habíamos parido cuates. Oye, ¿estudiaste ingeniería industrial? Sí. ¿Y se puede decir que la especialidad es electrónica? Es correcto. Okay. Sí. Y te metes como a una etapa muy de early birds o etapas tempranas del internet cuando tú mismo le decías, ¿no? O sea, Telmex, claro que existía, pero no daba el servicio y no había aquí en México quien tuviera la infraestructura. O sea, la verdad es que sonaba de que pues a lo mejor tú, no sé dónde lo viste tú el tema del internet así tan reciente, y ahí le apuestas, no sé, te lo preguntaba, no sé qué tanta la intención de sí tirarle por ahí, porque te vas por ahí en vez de irte como por la parte segura del status quo que en ese entonces representaba la maquila, la famosa maquila del sector manufacturero, y pues te vas un poquito que en el camino lateral. ¿Sí lo tenías claro esa parte o fue como decir, pues güey, me gusta esto nuevo, novedoso, sexy, glamuroso? A lo mejor ni siquiera era ni sexy ni glamuroso, pero sí era nuevo, y a lo mejor podías tú entender el horizonte, o ¿qué tanto podías entender el horizonte de ese yo creo que nada, en ese momento nada. Tenía que ver más por lo nuevo
y a lo mejor por algo que te digo, sigo haciendo, ¿verdad? Y la verdad lo valoro mucho, ¿verdad? Muchas veces no tengo el tiempo para hacerlo, el seguir aprendiendo cosas, ¿verdad? O sea, y a lo mejor para mí fue eso, ¿no? El cambiar de un empleo más de hardware, de donde trabajas con equipo de cómputo, bla, 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 que era el empleo que tenía en ese momento, a pasar a un negocio completamente nuevo, que no había más que un proveedor más, 2 proveedores más en la ciudad. O sea, realmente era un nicho muy específico, pero era aprender algo diferente, ¿no? Era algo diferente, completamente diferente, ¿verdad? No tenía yo, a lo mejor yo ni siquiera tenía las habilidades para hacerlo, ¿no? O sea, pero al final fue aprender, ¿no? Y yo creo que cada etapa de lo que he hecho es precisamente empezar a aprender, ¿no? O sea, ahorita, pues, estoy haciendo cosas que nunca había hecho, ¿no? O sea, a pesar de que tenía antes un negocio a lo mejor de cierta manera estable, pero yo jamás había escalado un negocio al tamaño que lo queremos escalar. Estamos contratando gente que en la vida yo pensé que íbamos a contratar, ¿verdad? O sea, que y empezar a de nuevo a aprender cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como la razón esa, a lo mejor de manera indirecta, es esa, ¿no? Hago cosas con la finalidad de aprender algo nuevo. Oye, antes de preguntarte qué era lo que hacías, digo, para que quede bien claro, ¿tienes claro ahorita cómo aprendes a aprender? En tu caso, o sea, ¿cuál es tu proceso cognitivo de decir, bueno, esta vez me toca, no sé, voy a decir una bobada, un lenguaje nuevo que ahorita se está usando, ahorita que tú estás muy metido en el mundo de desarrollo, ¿tienes como claro cómo lo haces? Digo, yo sé que dependiendo de la naturaleza de qué es lo que quieres aprender, pero ¿tienes como claro tu proceso? ¿O simplemente es como... Yo creo que son 3 cosas. Es hacerlo. O sea, chopper, éntrale a hacerlo. Preguntar. Yo creo que la mejor habilidad que puedes tener para aprender es saber que no sabes y preguntarle a quien sí sabe. Ese sería y por supuesto, investigar, ¿verdad? O sea, esas 3 cosas. O sea, ser bien honesto y decir, no sé hacer esto, tengo que preguntarle a alguien por dónde empezar, ¿no? Y no estar inventando tonterías, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que lo ha hecho. Entonces, ¿y te tienes paciencia? No. ¿Qué es lo que estabas haciendo en ese entonces cuando estabas en todo lo que ni siquiera sabíamos cómo se llamaba, que era pues una empresa de internet? ¿Qué era lo que hacías tú puntualmente? ¿Antes o en esa empresa específicamente? En la primera empresa, que según yo es donde empezaste como a conocer. A eso de internet. Pues a mí me toca abrir, a mí y a otras 2 personas, abrir vamos a llamar, un proveedor de servicios de internet. Alguien que te daba el servicio a tu casa para que tuvieras internet. Así como ahora podemos ver a los Total Plays, los Infinitums. Eso éramos nosotros en el 95, 94, 96. Por cable, ¿no? Por teléfono, por vía telefónica. Tú te conectabas, o sea, tu módem o tu aparato, como ahora te conectas con el Wi-Fi, pues te conectabas con un cablecito y te conectabas al teléfono y el teléfono marcaba, ¿no? Los famosos ruidos esos de los módems noventeros, ¿no? Sí, que ya no entra la llamada. Sí, ya no podías hablar, o usabas internet o hablabas por teléfono, ¿no? Entonces pero éramos de los primeros proveedores, ¿no? Había, por supuesto, el líder en aquel momento que era Internet Online, así se llamaba, y luego ya nosotros éramos como un negocio, no fuimos los vanguardistas, fuimos simplemente alguien que vimos una oportunidad, ¿no? Eso nos llevó a poner uno en Parral, a poner uno en Camargo, Delicias, ¿Que ahí sí fueron los primeros o no? Sí, en Parral fuimos los primeros. Llegaron como Colón. Sí, muy interesante. Era interesante, ¿no? Porque, pues era también, era como un combo, ¿no? O sea, la otra empresa hermana donde estábamos nosotros, ellos vendían el hardware, las computadoras, entonces nosotros proveíamos ese servicio. Era como el combo, ¿no? Entonces, y eso es lo que hacíamos, ¿no? Y realmente, pues era aprender algo que no sabías hacer, ¿verdad? O sea, yo sabía usar internet, ¿verdad? Pero no sabía cómo hacer todo el resto de las cosas, ¿no? Tenía, por supuesto, alguien ahí, uno de los socios que sigue siendo un vato bien perrón en temas de servidores y esas cosas, y era el que nos ayudaba a hacer esa parte técnica. Oye, ¿recuerdas? Digo, no sé si seguramente son varios momentos o señales de lo que viste, o sea, digo, yo me quiero acordar para ver si lo puedo ejemplificar mejor.
cuando yo conocí el internet a mí me llegó, o sea, no me llegó tan tarde porque tenía la ventaja que estudiaba el taller de informática en la secundaria, pero no me enganché. ¿Tú recuerdas cuándo fue? O sea, que no sé si viste alguna página, no sé, lo que hayas visto en el internet que a lo limitado que podía hacer en ese entonces, algo que dijeras tú, güey, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo quiero hacerlo? ¿Cómo se sabe de esto? ¿Dónde puedo yo saber de esto? Yo creo que hay tres cosas así como específicas, ¿no? Una era el tema de comunicación, ¿no? De cómo podías platicar con alguien, así como ahora, como el WhatsApp, ¿no? ¿Qué chat te tocó a ti? O sea, ¿qué chat el IRC, ICQ no. El ICQ también, Ajá. Pero había otro que eran como grupos de chat y ahí te metías a ciertos canales, ¿no? IRC, okay. chat, something. Okay. Y tú te metiste ahí. Y esa era una, o sea, era como interesante esa parte. Y la parte de comunicación era como clara. Y la otra fue cuando empecé a hacer mi primer página web. Ahí fue cuando dije, aquí hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste una página web? O sea, porque tenía que hacer la de la empresa. Ok. Tuve que hacer la de la empresa. Entonces cuando la hice, dije, oye, está chido, ¿no? Está interesante porque al final aprendí de cero, ¿verdad? No había tampoco, pues los recursos que hay ahorita, ¿verdad? Bueno, no podías streamear todavía video. Y cuando lo haces, dices tú, bueno, ¿cuánto tiempo te toma hacer esa página? No, yo creo que como una semana, 10 días. Pero le pegaste durísimo. Sí. Ya. Oye, y en ese momento es cuando dices, o sea, porque me quiero que quede bien claro como la línea del tiempo respecto a esta agencia que me lo platicabas, duró 20 años, digo, no cualquiera dura 20 años. Menos en esa clase de competencias. O sea, ¿en qué momento dices tú, bueno, creo que esto también se lo podemos ofrecer como servicio a las empresas? Porque lo que entiendo es que no empezaste con local, sino empezaste como, a lo mejor puede parecer que es el paso correcto, o sea, abrirte pues, sobre todo en la parte digital. O sea, ¿cuándo es cuando dices, ¿sabes qué? ¿Qué tal si también exploramos esta área? Pues mira, yo creo que tuvo que ver mucho la transición de empleado a dueño de negocio. Digo, yo cuando estaba aquí era un empleado todavía, o sea, era un empleado como tal. Y ahí fue cuando empecé a la espinita de empezar a a tener un negocio, etcétera, etcétera. Pero cuando cierro la empresa donde estoy y me voy a Ciudad de México a probar fortuna, que no me fue bien, no pegó nada, pues fui a buscar a ver si había chamba. Ahí fue donde me di cuenta que tenía que tenía una oportunidad, ¿no? Porque ya sabía hacer ciertas cosas, ya podía construir cosas. Entonces, eso para mí fue como que por aquí hay algo, ¿no? Cuando vuelvo, encuentro trabajo aquí con algunos amigos, pero al final yo ya tenía claro que ese era nomás un puentecito para yo empezar a hacer la parte esta de web, ¿no? Empezar a desarrollar web. Oye, ¿y estamos hablando que de inicios de los 2000 o todavía? 98. ¿Cómo es emprender una empresa que desarrolla páginas web? Pues la verdad la historia fue relativamente así muy empírica. O sea, te digo, tenía yo un excelente amigo que en paz descanse ya, que fue el que me estaba diciendo, ándale Pons, vamos a hacer algo, vamos a hacer esto. Y incluso con plata de su papá empezamos este negocio, ¿vale? Su papá le prestó una lana. Family and Friends. Sí, entonces y empezamos, yo vivía en las Quintas Carolinas y empezamos en el home office, ¿verdad? O en el cuarto de los tiliches, ¿verdad? De la casa esa. Y ahí empezamos, ¿no? Y ahí empezamos, oye, pues vamos a empezar. Empezamos tres amigos. Uno decide no seguir y luego empezamos a contratar gente, ¿no? Empezamos a contratar chicos que estaban apenas en la escuela. Y empezamos a aprender juntos. ¿Cómo definías, ¿no? Ese perfil que no existía tampoco? No, pues eran gente de sistemas, ¿verdad? Que le interesaba programar, ¿no? Alguien de programación, ¿verdad? Okay. Y al final ahí aprendimos todos, ¿no? Incluso ellos que venían llegando aprendían de ahí, ¿verdad? O sea, se les ponían ciertas tareas y la tarea era pues no sé cómo, pues aprende, ¿verdad? Para que puedas hacerlo. Y a la hora de tener los clientes, ¿tú tenías esa relación o era todos contra todos? Me refiero porque también siento yo que en algún momento te topaste como que con decir, ok, está bien novedoso, pero yo ¿para qué la necesito?
O sea, sí está padre decir que tengo una página web, pero pues hay clientes que te van a decir, pero ¿para qué? Pues había un hype también, ¿verdad? O sea, en ese, ya estaba punto, el hype. Ya estaba un hype de tener algo, ¿no? Ok. Acuérdate, pues fue de hecho el primer fregadazo fue en el 99, ¿no? De las .com, ¿no? Ya había, y ahí, por ejemplo, pues mi socio era, él sí era el amigo de todos, güey. O sea, es una de las personas súper amigables. Señor simpatía. Sí, que todo el mundo lo ama. O sea, sí, entonces eso nos abría muchas puertas, ¿verdad? Y yo era el técnico, ¿no? El que vamos a hacer esto. No, esto aquello, ¿no? Entonces, así era, ¿no? Por supuesto sí me relacionaba, pero era mucho más el carisma de este cuate, ¿no? De Luis Manuel. Oye, ahí seguramente para ti hay muchos parteaguas que a lo mejor ahorita nos vamos a quedar cortos. Creo que hay uno que lo has mencionado en muchos foros o escenarios, que es la aceleradora. Me estoy yendo hacia adelante porque de ahí a lo mejor podemos entender muchos de lo que nos platicas. Techstars para ustedes pues es prácticamente un impulsor, por así decirlo. Pero cuando ustedes iban a entrar no era, o al menos para ti sí era esa misión de que quiero Techstars, tiene que pasar aquí, o fue como de todas las balas, a lo mejor no desenfocadas, sino bien enfocadas, fue una que sí pegó, o cómo fue ese criterio para Techstars. O sea, más allá de decir, güey, pues yo sé la magnitud y el peso que tiene Techstars, o sea, se comen el pastel entre ellos y Y Combinator, se me debe escapar algún otro más. Me refiero, ¿qué tanto lo estaban poniendo como en su top de prioridades, o simplemente fue, pues, vámonos al que nos acepte de estos posts? Fíjate que algo que había pasado, bueno, en la startup previa ya habíamos tenido esa experiencia de haber ido a una aceleradora en Madrid y haber ido a otra en Iowa, no Techstars, ¿verdad? Pero eso ya, al menos para mí, ya lo entendía yo como un camino, ¿verdad? Era mi camino para levantar capital, porque aquí iba a ser difícil levantarlo, ¿no? Entonces, para nosotros realmente fue el único programa que aplicamos ese año y fue lo único y quedamos, ¿no? O sea, de hecho, aplicamos 15 minutos antes de que cerrara la convocatoria. En domingo. Y me acuerdo que Vini, mi socio, iba manejando a Ciudad Juárez, porque él trabajaba en Ciudad Juárez en una maquila, y le iba yo preguntando cosas y le iba llenando yo mientras él iba manejando. Entonces, ¡pum! Y el lunes nos hablan inmediatamente. El lunes les hablan, ¿y cuánto tiempo pasa para que ustedes tomen el avión a Detroit? Eso fue marzo-abril, y nos fuimos, febrero-marzo, y nos fuimos en julio. Pero nos aceptaron, o sea, duramos 4 semanas para que nos dijeron que sí, pero no podíamos decir que nos habían aceptado hasta que no publicaran. Entonces duramos como 1 mes y medio sin poder decir que nos habían aceptado. Ya. Oye, has tenido muchos socios, por lo que entiendo, digo, de diferentes... En diferentes rutas, sí. ¿Qué es lo que te hacía a ti clic o sentido de tener a Vicente en este startup como socio, entendiendo que él venía de mucha experiencia en el sector manufacturero, muy senior, muy especialista en ciertas áreas, pero qué es lo que dices tú? Bueno, vente para acá. Aquí yo creo que es un tema de casi todo ser un tema complementario, ¿no? Yo puedo hacer algo, yo sé hacer algo, a lo mejor yo tengo ciertas debilidades, entonces la idea era compensar esas debilidades. Entonces, en este caso específico, la historia es así muy, muy, sencilla. Mismo Vini Vicente se acercó conmigo, me dijo, oye, Ernest, yo veo que haces chorro de cosas, bares, esto, lo otro, estás de emprendedor en todos lados y yo ya no quiero estar en la maquila. ¿Y tú sí lo tomaste en serio? Sí, o sea, en la primera le dije, a ver, entonces, ¿qué haces? ¿Qué sabes hacer, güey? Pues lo primero fue, ¿qué sabes hacer, no? No, mira, pues hago esto y hago esto porque es mi cuate, es mi cuate de toda la vida, ¿no? Simple te revela cosas, ¿no? Porque, pues, o sea, a mí me lo dijo Vicente, así como que este güey me dijo, ¿qué sabes hacer? Y yo me quedé así, y bueno, ya le dije, pero como que, no sé, como que siento que tiene como mucha claridad a la hora de una sociedad, decir, oye, güey, ¿qué sabes hacer? O sea, está padre que traigas el ímpetu, las ganas del riesgo, pero ¿qué sabes hacer? O sea, ¿qué puedes poner aquí en la mesa? Sobre todo para encontrar una oportunidad, ¿no? Porque al final,
dices tú, ¿podríamos haber abierto un restaurante? Sí. ¿Podríamos haber abierto una estética? Güey, pues también, cabrón. Pero es un tema de resistencia, ¿no? O sea, pues mejor usamos lo que sabemos hacer y hacemos cosas que podemos hacer, ¿verdad? No significa que estemos limitados a nomás hacer eso, ¿no? Porque, pues bueno, lo hemos platicado, pues yo he hecho N cantidad de estupideces, ¿verdad? Pero no significa que sea bueno, puede que soy bueno, pero no significa que sé hacerlas, ¿verdad? Entonces, tuve que aprender. Entonces, para reducir la resistencia era, bueno, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has estado haciendo? Para entender si hay una necesidad en la que tu conocimiento de 20 años pueda aportar a construir algo, ¿no? Hablando específicamente, o sea, en cuanto me pregunta, le digo, bueno, pues, un producto, ¿verdad? Tenemos que hacer un producto, un software, una solución, una consultoría, lo que sea, pero con algo que sepamos los dos, ¿verdad? Hacer. Entonces, al final, él viene sabiendo algo que yo no sé. A lo mejor ahorita ya lo sé, pero al principio no tenía la menor idea con qué se comía un PPAP. No tenía la menor idea qué aburrido y ¿cómo se dice? Y latoso es hacer esas cosas que hacen los ingenieros. A pesar de que soy uno, ¿va? O sea, pero como nunca lo hice, pues no supe qué tan latoso era, ¿no? Entonces, oye, a ver, para que nos quede bien claro, digo, yo sí sé, pero a lo mejor la gente que nos escucha o nos ve, ¿no? PPAP, ¿qué es? ¿Cómo nació? Y ahorita más o menos dónde está parado. Digo, entiendo que más o menos en fechas 2018 es el cero de arranque. Platícame un poquito para dar contexto. Claro que sí, mira, ahorita la empresa inicialmente se llamó PPAP Manager, que lo que hacía era administrar un proceso de calidad que las empresas de manufactura, no importa en qué nivel de la cadena de suministro, si estás arriba, eres un ensamblador de carros, si haces asientos, si haces arneses, llevas con tus proveedores, tú les pides ciertos requerimientos que tienen que cumplir y lo que hace la herramienta es administrar ese flujo de trabajo para pedir los requerimientos. Oye, te pido A, devuelves A, te lo reviso, te lo apruebo, te lo rechazo. Es un flujo de trabajo, ¿no? Colaborativo, 100%. Y eso normalmente los ingenieros lo hacían en un Excel, mandando correos, carpetas compartidas. Bueno, lo hacían en papelería. En papel, ¿verdad? Había binders así. Me tocó de los primeros prospectos que llevaban las carpetas con su cliente, ¿verdad? Para que se las revisaran y se las autorizaran. No es posible, le digo. O sea, 2019 no puede ser posible que alguien vaya y lleve un binder, una carpetota de papeles a que se la revisen, ¿verdad? O sea, si no es el Infonavit, cabrón. Pero o sea, así es. Entonces, nosotros es lo que hacemos, o sea, automatizamos esa parte de procesos. Hemos ido evolucionando, ahora nos llamamos QA, así como está aquí, porque ya no hacemos solamente el proceso de PPAP, sino que hacemos otros 5 procesos con el mismo usuario, el mismo persona, con los mismos proveedores. Entonces, esa relación manufacturero-proveedor en términos de calidad, nosotros le ayudamos a administrarla a nuestro cliente. Te digo, nació en 2018 con esa conversación de que tú qué sabes hacer o qué has hecho durante 20 años. O sea, a pesar de que a lo mejor no convivíamos tanto como ahora, pero sí de vez en cuando, 1, 2, 3 veces al mes, ir a su casa, echar una cheve con los compas del TEC. Pero realmente yo nunca le pregunté en qué trabajaba, ¿va? Pues sé que trabajas en tal empresa, ¿no? O en tal empresa, pero no te pregunto pues a detalle qué haces. Dijimos, bueno, vamos a explorar si hay una necesidad. Entonces, hicimos unas tarjetas de presentación, un website, unos screenshots, y Vicente y en aquel momento Alfonso, que también era parte del equipo, se fueron a Querétaro a buscar prospectos, ¿no? Y ahí encontramos el primer cuate que nos dijo, oye, pues está interesante, me interesa, ¿no? Y empezamos una conversación con alguien que se volvió nuestro primer early adopter. ¿Como usuario o como cliente? Como cliente y como usuario. Como usuario primero y luego como cliente. O sea, el mismo usuario terminó siendo cliente. Sí. Hasta la pandemia, ¿verdad? En la pandemia nos suspendió, pero sí fue el primero, ¿no? Y sin nada, ¿verdad? No teníamos nada. Oye, ¿y festejaron? No. ¿Ni una cheve? No. ¿Eso pasa cuando ustedes están en Techstars? No, todavía no. Todavía no estábamos en Techstars. Ahí habíamos... nosotros ya habíamos empezado a armar el producto, ya habíamos contratado a alguien más de gente para
para empezar ahora sí a construir el producto ya en forma, ya escalable, ¿verdad? Al principio era un prototipo, ¿no? Y en Techstars, pues digo, fue en febrero, nos aceptaron tipo marzo, y ahí fue donde tuvimos que tomar una decisión. Señores, pues nos tenemos que ir a Detroit porque nos exige que estemos en el programa de manera física. Tenemos inversión. ¿Qué onda? ¿Cuándo viene? Y pues ahí éramos 4 inicialmente y 2 dijeron que no, ¿verdad? Que ellos no dejaban su chamba. Entonces, pues gracias, ¿verdad? Y decidimos part ways, ¿verdad? De separarnos, ¿no? Y Vicente y yo fuimos los que nos fuimos. Oye, entiendo que te gusta el fútbol, a Rayados. A los Rayados, muy bien. Yo le voy a Cruz Azul, igual que tu socio. Pobrecito. Sí. Hablaste con el Choy. La resiliencia es lo de nosotros. Sí, la resiliencia. Y ser buena gente. Ese ya no es resiliencia. Güey, no entremos en eso. Oye, no. Bueno, te voy a poner este ejemplo porque siento que seguramente me lo vas a cachar y la gente también que nos ve. Estoy seguro, pero yo siento que ustedes iban como con esta mentalidad del Chicharito en el Manchester United, ¿no? De entrenar de 7 de la mañana a 7 de la noche, tiro libre, cabezazo, penal. Tal cual. Todo. ¿Qué ventaja les daba eso sobre, entiendo que se entiende como una generación, es como un bootcamp? Un cohort, sí. Ajá, que van emprendedores seguramente de todo el mundo. Sí, de todo. Y pues ya a chingarle, ¿no? Como debe de ser. ¿Qué ventajas más allá de lo obvio, qué ventajas les daba a ustedes dos? Pues arrastrar el lápiz, de mañana y de día y estar ahí, estar en los congresos, conferencias, workshops, lo que fuera. ¿Qué ventaja crees que les daba? No al mercado, sino a los mismos emprendedores con los que estaban ustedes ahí. O sea, a ventaja en contra de, o sea, para, ¿cómo podemos llamarlo? Tener más éxito que los otros, podríamos llamarlo. Por así decirlo, o sea, porque lo que entiendo. Que te vaya mejor que el otro. Ahorita me vas a decir tú la tasa de éxito, porque de esa camada solamente hay dos. Entonces quiere decir que nosotros somos uno. Sí, exacto. Y ustedes son los primeros mexicanos que estuvieron en Techstars. A lo que voy es, o sea, ¿qué ventaja les daba quemar todas las naves? No en el mal sentido, sino en decir, güey, pues aquí la vamos a dejar y tiene que pasar. Pues mira, eso es un tema de oportunidad, ¿no? Tú lo acabas de decir, oye, pues me agarró el Manchester United, ¿verdad? Y pues la tienes que ir a romper, ¿verdad? O sea, si no a qué vas, ¿verdad? O sea, y eso, pero si pues no a qué vas, ¿no? También eso le pasó a tus cuates de diferentes startups. No, lo que pasa es que para nosotros la responsabilidad era más grande. Por el hecho de ser los primeros mexicanos, número 1. Para nosotros sí fue una glosita de peso de decir, canijo, somos el primero, ¿no? O sea, ¿se la pusieron ustedes o era como sentían nosotros no la pusimos. Nosotros no la pusimos. Segundo, era el tema del mindset, o sea, con Vini era, ¿sabes qué, güey? Esta es una oportunidad. O sea, era entenderla, ¿no? Que era como si hubiéramos quedado en Harvard, en Stanford, en MIT, como estudiantes, ¿no? O sea, cosa que a nosotros nunca se nos dio esa oportunidad. Al final estudiamos lo que pudimos, lo que nos alcanzó, y la mentalidad local, pues, es de ir, sí, creciendo, pero con tu trabajo, con cierta estabilidad, y aquí era, pues, ir a sobresalir, a buscar sobresalir, ¿verdad? ¿Qué ventaja nos dio? Creo que nos dio una ventaja en términos de que la gente nos conoció y veía que lo que estábamos haciendo. Tenemos todavía mucha gente que tenemos contacto con ella gracias a eso, ¿verdad? Gracias a que éramos muy chambeadores. Nos faltaba a lo mejor ser más agresivos, ¿verdad? Esa parte creo que fue una debilidad. No fuimos lo suficientemente agresivos y al agresivo me refiero a llegar a pedir más inversión, a enfocarnos a otras cosas que a lo mejor el resto de los emprendedores tenía. Nosotros nos enfocamos a cumplir a cabalidad lo que se nos pedía, ¿no? Éramos muy... O sea, playing by the book. Sí, exacto. Entonces, nos faltó a lo mejor ser un poco más agresivos, ¿no? Ser menos latinos, güey. Y poder haber a lo mejor levantado lana. Para nosotros, el dinero que levantamos, que relativamente era... Para nosotros para una startup de allá, era el dinero suficiente para vivir los 3 meses. Es una startup americana. Esa lana se la daban para que
duraras ahí en el programa 3 meses y pagaras tus alimentos y tus cosas. Para nosotros no, para nosotros era un chorro de dinero, era un año de sueldos, güey. Un año y medio, eran 18 meses de sueldos nuestros y de los 2 programadores que teníamos ahí, o sea, de los 4. Por supuesto, no contábamos con la astucia de la pandemia, ¿verdad? Pero eran 18 meses de sueldo. Entonces, a nosotros, ¿no? ¿Para qué levantamos dinero? No necesitamos, con eso podemos bootstrapear y ¿Qué sí pasó? Que lo tuvimos que hacer, ¿verdad? O sea, pasó a... Oye, ¿y no crees que haber pedido más lana te hubiera desenfocado del Product Market Fit? Yo creo que no. Lo que pasa es que también no sabíamos qué hacer con más lana, güey. Bueno, por eso, o sea, te iba a desenfocar. A lo mejor lo que hubiera pasado es que hubiéramos empezado a hacer cosas... No te creas, no sé. No, es difícil. Es difícil, porque ahorita nos pasa. Yo lo hablaba con un mentor que tengo en un programa que estoy de Stanford. Y le decía, ¿sabes qué? Le digo, una ventaja que tenemos ahorita nosotros, que es gracias a ese momento de nos invirtieron, nos alcanza la lana, si podemos con eso. Porque al final, en esa época estábamos enfocados a construir el producto y hacerlo bien. Ya teníamos un poquito de feed y teníamos ya prospectos y tenemos clientes, ¿no? Y hasta la fecha somos súper eficientes de cash, ¿verdad? O sea, tenemos dinero de inversión, o sea, acabamos de cerrar una pequeña ronda de inversión y todavía no la gastamos porque somos muy mesurados, porque ya nos pasó con la pandemia. Entonces oye, ¿vas a volar a Detroit? Bueno, pues vete por Chicago, güey, y luego vete para que te salga la mitad, y luego te vas por tren, o sea, seguimos haciendo esas cosas, güey, de como si no tuviéramos dinero. Seguimos a veces vamos y comemos, y no, mira, vamos a comprar comida Thai porque eso está en grande y nos rinde para 2 días, ¿no? O sea, empezamos a pensar así, bootstrapping, seguimos con esa mentalidad bootstrapping de ahorrar, de no gastar de más, de por qué voy a gastar en eso, o sea, y de repente dices, cabrón, pues, si tengo lana, güey, me puedo comprar una chuleta, o 2 o 3. Carro. Sí, o cambiar. O sea, pero pues al final eso sí, también es dinero del negocio, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, no es mi dinero, ¿verdad? Entonces, sí, porque no sé si, bueno, seguramente. Es un error, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Lo platicaba Rodrigo Herrera, ¿no? En una conferencia que estuve, este cuate de Genoma Lab, ¿no? Súper buenísimo para vender, marquetero 100%, y él decía, es que uno de los errores es de los emprendedores que piensan que esto es una carrera de 10K, cuando esta madre es un maratón. Claro, ultramaratón. Ultramaratón, exacto. Entonces llegan al 10K y ya se quieren tronar la caja chica, ¿no? Y se compran el carro, el viaje, la casa quizá, y no piensan en el largo plazo de cuando venga una pandemia, cuando el mercado se caiga, cuando te diluyan, o cuando ya simplemente te tronó la competencia, ¿no? Claro. Entonces, digo, eso es difícil de aprender si no te ha pasado a ti, pienso yo. Pero creo que ustedes lo tienen claro también como por el músculo que crearon en estas aceleradoras, ¿no? De también ver, seguramente ves casos de éxito y casos de fracaso, ¿no? De cómo muchos startups iban bien y... Por ejemplo, a mí me pasó de amigos, unos amigos del MIT de Venezuela, que vivían en Barcelona. Cuando se van al programa, se fueron con toda y familia, güey. Con niños, con esposa, güey. Pues, o sea, y si estaban acá ahorrando, tratando de ahorrar lana, no gastar, pero de todas maneras, oye, son 4. ¿Por qué haces eso, cabrón? O sea, ¿por qué traes? O sea, rentaban una casa, o veías al opuesto, ¿no? A los chicos que tenían 20, 21 años y te vivían en un departamento de $3,000 al mes, ¿no? O sea, y nosotros vivíamos acá en los suburbios. Pues no, hombre, nada, acá por enseguida la milla 8, no tan allá, ¿verdad? O sea, donde están los malandros, ¿no? Veníamos en una rayita. O sea, vivías donde, a ver, pero me va a ver bien ignorante, sí. Vivías por donde estaba Eminem y todo, pues. No tan allá, pero sí estábamos en la raya entre los crack house, o sea, la cosa, el gueto y las personas no voy a decir normales porque está mal dicho, y a lo mejor una comunidad más segura, voy a decirlo de esa forma. Okay. Pero vivíamos en la rayita, o sea, teníamos que meternos al gueto para agarrar el camión. Nosotros andábamos en camión,
los otros rentaban carro, ¿no? O sea, era así como eso. Y yo, por ejemplo, yo todavía tengo esta costumbre de, yo llego a una ciudad a donde voy y yo ando en transporte público, cuando podría perfectamente rentar un coche, ¿verdad? Y sin problema, ¿no? O comprarlo, ¿verdad? Oye, hay un concepto que me voló la cabeza cómo me lo platicaban, que ustedes lo aprendieron, entiendo, en Detroit, que es Give First. Uh-huh. Platícame de qué se trata, porque creo que ha sido como una gran fortaleza que entiendo que todavía la desarrollan mucho. Pues mira, al final es un tema de estás ahí por algo, o sea, en ese momento nosotros estábamos ahí y también para nosotros era importante devolver lo que estábamos recibiendo, ¿no? Entonces, ese mantra de Give First está desde ya, ya lo tenía cuando no trabajaba, sino tomaba el tema de Startup Weekends, o sea, igual era un voluntario, ¿verdad? Al final era un voluntario para la misma organización Techstars, pero en otros esquemas más de comunidad, de construir comunidad, ¿no? Entonces, al final para mí era, pues, ir y no cobrar por dar un taller, ir a otra ciudad, ayudar a emprendedores, o sea, al final era eso, ¿no? Y yo creo que al final ese Give First que ya dábamos nosotros o que ya daba yo, pues se vino terminando pagando, ¿no? Y al final yo lo sigo haciendo, ¿no? Oye, pues, ¿necesitas ayuda? Pues pregúntame, ¿verdad? Tampoco te voy a andar persiguiendo para que me preguntes, ¿verdad? Pero que a veces es algo que yo no le reclamo, sino le alego a veces a los emprendedores. Digo, a ver, yo sé que no soy el mejor, ni soy el más grande, ni soy el unicornio, ni mi startup es la más unsexy, la más aburrida que hay, pero yo ya pasé 10 de los pasos, tú vas en el paso 2 y yo voy en el 12, güey. O sea, pregúntame, o sea, alguien, pregúnteme hoy cómo le estás haciendo, ¿verdad? Y también haz caso, ¿verdad? O sea, si yo ya lo hice así y me funcionó, pues mínimo aprende, ¿verdad? Y esa parte también, digo, a veces es un reclamo, ¿no? La gente no le saca provecho a ese conocimiento que ya tenemos, no solo yo, sino muchísimos emprendedores que hay en Chihuahua, en México, y ese mantra del Give First al final es eso, ¿no? Es, te ayudo, y ya si algo sale de regreso, pues gracias a ese Give First yo tengo amigos que levanto el teléfono, les mando un correo, me presentan a XY en cualquier lugar del planeta. O sea, he mentoreado gente en Sudáfrica, güey. Wow. O sea, así te la pongo, Sudáfrica, en Ghana, güey, o sea, en países que no tienes idea, güey, y a veces aquí digo, güey, pues, acérquese, cuate. Yo ando mentoreando raza allá en otros lados, ¿no? Oye, a ver, conectando lo que me estás platicando, lo quiero conectar con la siguiente pregunta. ¿Has estado en más de 60 hackatones? Simón. Más de 10 aceleradoras en las que han participado. Digo, queda claro, ¿no? Si te gusta, si es tu pasión y te gusta también ahí andar en el circo. En el circo, que es un circo muy divertido. Me ha tocado estar y sí se divierte uno. ¿Se repite alguna pregunta con mucha frecuencia que lleguen a hacerte los emprendedores? Ahorita que dices tú, pregúntenme, y esto sí pues lo abro a tanto Sudáfrica, Estados Unidos, México. ¿Alguna pregunta que tú ves que a lo mejor tiene un trasfondo? Decir, bueno, es que tú ves, lo que pasa es que me están preguntando esto por esto, o porque tienen miedo, o porque la verdad es que no saben si sí va a funcionar, o cuál es la pregunta que más se repite, que dices tú, oh, ok, vamos a... Fíjate que es una pregunta constante y es un error constante, porque siempre te quieren presentar su idea para que les digas qué tan buena es. Y no es mi trabajo hacer eso, ¿verdad? O sea, ese es el trabajo del emprendedor, hacer una validación correcta, encontrar ese product market fit, o sea, no es, o sea, mi idea y es trabajo del emprendedor y del usuario que va a ser tu cliente, ¿verdad? O sea, yo no tengo, a mí, por ejemplo, el juzgar ideas se me hace bastante irresponsable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ideas, así como a veces yo que doy charlas y digo, hay ideas bien idiotas que producen un chorro de lana, que son, ¿por qué? Porque encontraron un mercado, encontraron una persona. Entonces, esa pregunta me la hacen mucho y yo trato de no contestarla y decirle, oye, mejor haz A, B, C y tú mismo respóndetela, porque está mal que alguien te juzgue, ¿no? Que te juzgue tu idea, ¿no? O sea,
Y pasaba mucho antes el tema de matar las ideas cuando las platicabas. Shark Tank hace mucho eso, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Pero ya hace 5 o 6 años se quitó eso. Antes sí eran los mentores y los jueces eran, no, es una estupidez y bla, bla, bla. O sea, no tienes derecho a juzgar una idea hasta que el emprendedor no compruebe que no es buena, ¿no? O que no es lo correcto, lo que estás, a lo mejor vas a encontrar algo diferente, ¿no? Y somos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nuestra idea es súper aburrida y no tienes idea cuántos inversionistas nos han dicho que nuestro mercado es chiquitito, que es un nicho muy pequeño, que hay mucha competencia. A mí me dijeron, fíjate, no se me olvida, y voy a ir y el próximo año que crezcamos, voy a ir a restregársela a este cabrón, que es cuando estuve en Draper University, sí. Era a Tim Draper y al CEO de Draper, que se me olvidó ahorita el nombre. Le hago esta pregunta a este güey, le dije, estoy viendo que mi problema es que no sé cómo comunicar el tamaño de mi negocio, güey, de mi mercado, de mi negocio. O sea, no me entienden. Todo el mundo me dice que es pequeño, todo el mundo me dice que no voy a crecer, que no debo de ser venture back, que no debo de pensar en IPOs, que no debo pensar en eso. La gente con la que platico aquí en Silicon Valley me manda la fregada diciéndome siempre ese argumento. Y mi pregunta, la mentoría que yo le pedí fue, ¿qué crees que estoy haciendo mal? Entonces me dice, bueno, vuélvemela a platicar. Su respuesta fue, no, es que no puede ser un buen negocio, pero no debería. Y me contestó lo mismo que me decían los demás. Entonces te vengo a preguntar, ¿cómo le hago para resolver este tema de no es un mercado tan grande? O sea, yo yo lo que le decía, creo que mi problema es de comunicación. O sea, pero tenías los datos. Tenía datos, o sea, tenía datos para comprobar que sí era un tamaño de mercado. Pero como es un nicho tan específico, pues mucha gente no le entendía de qué se trataba, ¿no? Entonces no entendía qué tan importante era, y la otra no entendían por qué no había otro player en el sector que yo estaba, ¿no? Sí hay, pero están acá en la capa superior de la cadena de suministro, ¿no? Son softwares enterprise de $100,000 la licencia, $1 millón, tipo SAP, tipo Oracle, ¿no? Entonces, para mí fue así como que, a ver, o sea, y me dice, pues mira, su analogía fue, es que va a ser un muy buen negocio, como si tuvieras un restaurante. Me di una encabronada. Y me di la media vuelta y me fui y le dije, es que esto no te vine a preguntar, le dije, te vine a preguntar qué es lo que me está fallando de comunicación, le digo. Y eso me queda claro que tú no me entendiste. Entonces, dame chance de explicártelo diferente. Entonces. Sesgado. Sesgado. Y al final, esa parte para mí fue complicada durante mucho tiempo. Ahorita, ya rápido me cachan luego que hay un factor de viralidad, me cachan luego que hay un upselling donde puedo multiplicar un ticket por 10 veces. La primera venta la puedo multiplicar por 10 en el primer año. O sea, me lo cachan muy rápido, pero al final tardé mucho en aprender. Entonces, ¿y qué hiciste de diferente? No, pues seguí preguntando y seguí pichando y me seguían bateando, ¿va? Y seguía aprendiendo de cada vez que lo decía. ¿Y tienes como algunas palabras clave dentro de ese pitch como a la hora de explicarlo ahorita con tus clientes? Es decir, o sea, si dices upselling, pues a mí yo lo entiendo totalmente, ¿no? O sea, digo, si les das como lo que ellos quieren entender, no sé si a lo mejor también entendiste el arquetipo de tu cliente. Del inversionista. Sí, primero eso, empezar a buscar gente que le entendiera un poquito más al sector. Y lo que hago ahora es que explico con manzanitas cómo funciona la cadena de suministro, ¿no? Mira, así funciona la cadena de suministro y esto pasa en medio. Entonces, esto ahorita, ¿cómo funciona? Funciona así. Entonces, yo vengo a ayudar a este pedacito. ¿Qué es un PIPAP? Eso no te interesa. O sea, te interesa cómo funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que me estaba enfocando. He dejado de explicar, de sobreexplicar. Y simplemente explico cómo funciona la cadena de suministro, dónde nosotros estamos actuando y de qué tamaño puede ser. Y eso ha sido un aprendizaje de 2 años. No, 3 años. O sea, me refiero a 2 años porque fue cuando empezamos otra vez a pichar por bajar capital. La sobreventa, ¿no? Es lo que le llaman muchas veces cuando sobrevendes el producto, pero no por bluff, sino porque a lo mejor diste una explicación que quizá no era tan necesaria, tanto a detalle, sino nada más
como, ¿qué resuelves? Claro, ¿No? porque al final, cuando haces eso sobre explicación, generas preguntas en donde no debe haberlas. O sea, te empiezan a preguntar cosas que no tienen que ver con el modelo de negocio, que no tienen que ver con el cliente. O sea, te empiezan a preguntar, ¿pero qué es un pipa? ¿Pero para qué sirve? ¿Y por qué? Y eso no te interesa, güey. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que hace 2 años me preguntaban ¿qué es un podcast? Entonces yo les decía, o sea, la respuesta a la que llegué es formato de audio digital, radio en el internet. Sí. Se chingó. O sea, ya no te voy a explicar el RSS y todo lo que viene y cómo se inventó y cómo nació en Nueva York y no. O sea, si tu pregunta es esa es tu respuesta. Si haces más preguntas, sí te las doy, claro. Pero bueno, o sea, es que exacto, les empiezas a explicar tantas cosas que pues ya surgen dudas, obviamente. Claro. Pero al final, ya empiezas a encontrar también tu clica, ¿no? Tu banda que te entiende, te entiende más rápido. Ahora, hoy en la mañana, con ese mentor que tengo del programa de Stanford, en friega le cachó, me dice, oye, qué fregón, oye, entonces de abajo lo puede utilizar también. Sí, me dice, ya por default ya lo usa con mi cliente y se puede volver mi cliente porque lo necesita para sus proveedores, ¿verdad? Se vuelve una cadena, un tema de viralidad, ¿verdad? Entonces eso, qué fregón, ¿no? ¿Te refieres viralidad porque te refieres a un efecto dominó que se van convenciendo los mismos proveedores y te adquieren? Sí, al final mi cliente le da acceso a sus proveedores. Ajá, y ellos pueden volverse nuestros clientes para darle acceso a sus proveedores. Esa es la viralidad. Esa es la viralidad. Y una empresa mediana pequeña, una empresa pequeña tiene 100 proveedores. Pequeña. Una más o menos tiene 1,500. ¿Verdad? Oye, hablabas de Tim Draper. Entiendo que es uno de los inversionistas con más renombre, sobre todo dentro de Venture Capital en Estados Unidos. Estuviste en su universidad. Tiene una serie de principios, ¿no? Él para cuando tú lanzas una startup y entiendo que da clases también, como tal. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o que se saliera como de tus expectativas a la hora de estar ahí con ellos? Mira, yo creo que un tema fue esa cercanía, ¿no? Con una persona así, ¿verdad? En mi caso, yo no soy así, pero ya ves que hay mucha gente que tiene esos role models, ¿no? Y el selfie con fulanito, y están, oye Tim, y lo perseguían como, no sé si te acuerdas la caricatura de que era un bulldog y que había un perrito siempre persiguiendo al bulldog, así haz de cuenta, ¿no? Había mucha gente que hacía eso, y yo no soy así. Para mí era la cercanía, o sea, que era muy fácil, realmente es muy fácil agarrar a Tim Draper y picharle enfrente y a lo mejor pega, ¿no? O sea, esa facilidad de que pueden pasar esas cosas en Silicon Valley, para mí eso fue un tema importante. El programa como tal está hecho para gente que quiere emprender y le falta como que dar ese pasito. Para mí fue mucho del contenido fue de, ay, canijo, yo ya me decidí, cuate, ya no me tienes que convencer. Entonces mucho es ese mindset que no tenemos, que a lo mejor que yo no tenía hace 10 años o que no tienen ahorita los emprendedores. Esa es la chamba del programa de Tim, ¿no? Crear ese mindset de tú puedes, de aviéntate a la alberca con ropa, de puedes caminar 7 horas en la noche sin luz, o sea, porque eso nos mandaron al llano 5 días sin celular y hacer una cantidad de cosas así de survival. ¿Cuál era el objetivo? Pues igual, o sea que romper caracteres de la gente, romper ese mindset, o sea, cambiar el mindset. Y yo así, pues, güey, a mí no me tienes que convencer, güey, ya. Aquí me quedo, güey. Pero al final terminabas haciendo las cosas, claro, ¿no? Teamwork, o sea, había mucho, pero era un tema de mindset, 100% era mindset. Y por supuesto, si tenías, o sea, el hecho de estar ahí, pues era un cierto aval, ¿no? Para mí era un cierto aval. Entonces podía hablar con inversionista A, con inversionista B, con inversionista C. Y ahí fuiste más agresivo respecto a... Era complicado porque éramos 80, güey. Eso era bien difícil. Había gente que te digo que, como el perrito ese, andaba así, casi como Remor arriba de Tim Draper, cabrón. Y no tenía chance de hablar a veces con él, güey. Entonces, yo simplemente aproveché lo que tenía que hacer. Tengo esos 80 contactos, esa red
que ahora que voy a San Francisco la próxima semana, voy a ir a comer con uno, o sea, al final, para mí ese fue el principal valor, la red, ¿no? La comunidad que se construyó ahí, y es una comunidad súper fuerte, bien interesante, ¿no? Entonces, eso está padre, ¿no? René, ¿te refieren como alguien muy tenaz, persistente? Digo, me queda claro. Y inclusive hasta necio. ¿Recuerdas algún momento donde esa fortaleza se haya convertido en debilidad? Es decir, que te haya jugado en contra. Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, el tema de los bares era como... Estaba como... O sea, debía funcionar. Y esa necedad a veces no era... Te juega en tu contra porque no te das cuenta que las cosas no funcionan, ¿verdad? Y estás aferrado a algo que no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, eso me pasó. A mí, por ejemplo, con mi negocio, con Spectare, que duré 20 años, yo tenía un miedo quedarme sin, o sea, que ya no tener equipo de trabajo, cuando empezó a fragmentarse. Entonces, mi necesidad de seguir, o sea, de no soltar ese negocio, ya andaba en una startup, pero no soltarla, eso creo que también jugó en mi contra, cuando simplemente de haber dicho, ¿saben qué, señores? Ya no hay chamba, ya no hay esto, y vámonos, ¿verdad? Y se acabó, ¿no? ¿Cuánto tiempo la forzaste? Por lo menos unos 2 años. O 3. O sea, donde ya estabas chambeando estabas haciendo cosas para pagar lo que pasaba, en la empresa. Oye, ahorita que hablábamos sobre esta parte que tienes de cuestionar, y no nada más cuestionar por señalar o criticar, que termina siendo una crítica a veces, sino por mejorar, por decir, oye, pues, ¿por qué no prendes esta luz? Apagamos, no sé. Sí. ¿Te ha pasado últimamente o te sigue pasando, pero en el enfoque de que ya alguna idea se te metió más a la sangre como para emprender? ¿O si los puedes como separar de decir, bueno, pues ahorita mi foco es es levantar, es construir? O de repente si dices tú, bueno, y si con estas horas que tengo libres emprendo, o a lo mejor como dices tú, ahorita que estás tan conectado en el ecosistema, no nada más de aquí local, sino en muchos fuera del país, decir, ¿por qué no picho esta idea a ver si alguien y podemos hacer algo? O ahorita sí sabes apagar esa parte en ti. No sabía pagarla. Ese era yo creo que mi principal problema, ¿no? A todo decía que sí, a todo decía, o sea, me refiero, oye, ¿quieres ir a hacer esto? Sí, vamos a hacer esto. Este negocio, sí, vamos a entrarlo. Y realmente no soy un tipo ordenado, ¿verdad? Entonces, cuando haces más de 5 cosas o de 6, pues no todo lo haces bien, ¿verdad? Entonces, ahorita para mí sí hago cosas en paralelo, pero son cosas muy conectadas. O sea, por ejemplo, ahorita estoy ayudándole a una empresa de manufactura que están construyendo un pitch para una competencia interna, ¿no? En el corporativo, ¿no? Entonces me contrataron para darles esa coaching, vamos a llamarlo así. Entonces, son 2 horas y es una vez cada 6 meses. O sea, no es algo que me quite de mi tiempo. Simplemente es algo en lo que puedo ayudar y que sé que estoy ayudando y al final pues no me hace daño un ingreso extra, ¿no? De repente me meto en cosas de comunidades, pero sí es, por lo menos el último año, 2 años, sí he sido súper selectivo. Ya no digo que sí a la primera, ya digo que no. El mismo tiempo ya no me deja, aunque diga que sí, o sea, ¿para qué digo que sí si no estoy, ¿verdad? O sea, si estoy fuera de Chihuahua, ¿verdad? Entonces, creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje en los últimos 2 años. El poder enfocarme a una sola cosa. Y antes, la verdad, pues era picaflor, ¿verdad? Hacía de todo, la startup, la empresa, esto, el otro, y al final, como eres un maker, como eres un doer, tú quieres hacer todo, cara. Yo no soy un directivo, güey. Yo soy un güey que le gusta hacer las cosas. Entonces, si te gusta hacer las cosas, pues no puedes hacerlas 5. Eres Wozniak, ¿no? O sea, haz de cuenta, sí. O sea, yo hago cosas, güey. Entonces, ya por supuesto ahorita sí dirijo equipos y todo, pero yo sigo tratando de hacer y de involucrarme en el hacer. Aunque sea dirigiendo, pero involucrarme en el hacer y decir cómo, y decir qué, no cómo, decir qué. Entonces, eso para mí ha sido como que
el cambio principal, ¿verdad? O sea, me estoy enfocando y eso ha funcionado. Y yo creo que eso es lo que no funcionó en las otras cosas que hacía, ¿verdad? O sea, que no supe dejarlo o no supe enfocarme o no supe por la misma necedad, ¿no? Por lo mismo que decíamos, la necedad. Oye, ¿y crees que en algún momento te gustaría levantar otra startup en un futuro lejano, cercano? ¿O cómo lo visualizas? Te mentiría si te diría que no, pero hoy es no. Hoy es no, ahorita. Hoy es no. Hoy es no para más adelante. O sea, no sé tanto. Todo depende del resultado. Ahora sí, como dice la teoría de Masu, ¿quién se vaya? Un güey que filos. Depende de. O sea, ¿cómo nos va? Pues depende de eso. Okay. Si empiezo otra cosa. O sea, tengo ideas, tengo muchas. Que sé que pueden funcionar. No tienes idea el valor, o sea, ¿cómo se dice? El coraje de mi madres, no voy a empezar. O sea, o gente que llega con cosas, con ideas suaves, que güey, si yo hago A, B, C, D, F, G, esta madre va para arriba, ¿no? Entonces digo, no, hold your horses, cuate. Mi objetivo principal ahorita, o sea, es construir, crecer y vender. ¿Tienes, a ver, pidiéndote que muestres tus cartas, alguna de esas ideas que, digo, no la ejecutaste tú, viste que la ejecutaron y no funcionó? O sea, alguna idea de algún desarrollo, hardware, que dijes, órale, no sabía que estos güeyes también ya lo hicieron y no funcionó. O todas las ideas que ahorita te las guardas, no has visto que las hayan echado a andar. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el tema de las ideas malas, o sea, y yo siempre vuelvo a repetir lo que decía, no hay ideas idiotas, hay ideas sin clientes, güey. Puede ser una idea bien estúpida, pero si tienes clientes, es una excelente idea, güey. Entonces, yo creo que no, o sea, sí hay cosas que se me han ocurrido y que está interesante, que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, que sé que pueden funcionar, ¿no? O sea, desde cosas que ya funcionan en otros países y simplemente es hacer como el clon, que es realmente con el conocimiento de ejecución a lo mejor que tengo ahorita, podría yo construir cualquier cosa. Y eso me queda claro porque la gente que invierte, los inversionistas cuando invierten en el serial founder, ya invirtieron y voy a decir un ejemplo estúpido, ¿no? El cuate de WeWork, ¿no? ¿Por qué lo están invirtiendo otra vez, ¿verdad? Pues porque el vato te demostró que te podía construir un imperio en un año, aunque valió Wilson, pero el vato lo demostró, ¿verdad? Entonces es un cuate que tiene ese track, ¿no? Y tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que podría hacer otra cosa, sí la podría hacer, pero quiero esperarme. Termina también él siendo como un encantador, ¿no? De serpientes, porque sí tiene como este charm. Sí, esa es su habilidad. Esa es su habilidad, digo. Y es una gran habilidad. Ya quisiéramos muchos tenerla, pero sí, digo, es todo un caso, ¿no? Digo, se presta como hasta debatirlo, porque si yo digo... Pero hay muchos como él. No, sí. Hay muchos, ¿no? Sí, hay muchos, lo que pasa es que él ha sido muy público, sí, de acuerdo. Sí, o sea, pero hay muchos que 2, 3 empresas o que han vendido la empresa a la primera vez, o sea, simplemente demostraste que pudiste llegar del punto A al punto B y lo hiciste bien, ¿no? Y lo hiciste rápido. Y eres bueno con el dinero, eres honesto, eres esto, eres lo otro. Va, next. En mi caso, a mí me gustaría que esta fuera la última. O sea, yo que quiero que sea la última. La última que construyes. La última que construyo. Que desarrollas y que vendes. Y que vendo. Y la primera, la última. Bueno, no es la primera, pero sí la primera que voy a vender. Okay. Y no quiero volver a empezar. Quiero ayudarle a alguien más a que empiece. Veamos cómo envejece este clip. Sí. De lo que acabas de decir. Siento que muchas veces si apagamos nuestra esencia nos marchitamos. Lo que pasa es que al final creo que tengo más habilidades para ayudarle a alguien más que a seguir haciéndolo yo. ¿Por qué? Porque ya no tengo edad, ¿verdad? También, ¿verdad? Para andar haciendo todo yo. Segundo, pues también necesita uno tomarse un break, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo con billetes, ¿verdad? Con billetes y a lo mejor multiplicar ese dinero ayudando a esos emprendedores, ¿no? Yo creo que uno de los errores que se comete muchas veces con los inversionistas, sobre todo aquí en México, es que la neta no te ayudan, cabrón. ¿Por qué? No es smart money. No, porque nunca han hecho algo, tampoco, güey. O sea, vamos a ser honestos, ¿no?
80% del capital de Venture Capital de México, no el que viene de Sequoia, no el de México, es de gente que nació con dinero. Que no lo construyeron ellos, lo construyó su abuelo, cabrón. O su tío, o su papá, güey. Entonces, ¿cómo te va a ayudar un cuate que no ha construido nada? ¿Te va a ayudar con relaciones? Sí, güey. Eso sí, güey. Con conexiones, que está chingón, güey. Pero para realmente construir y realmente dar el paso A, B, C, D, no hay, güey. Tiene que ser otro emprendedor, güey. Y hay muy pocos, güey. Mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Hay talento o hay potencial? No es lo mismo a la hora de los emprendedores para levantar startups, sobre todo en la parte local. Háblese el estado, hablemos del estado de Chihuahua. ¿Al talento te refieres a habilidades? Sí. Sí hay. Sí hay. Hay habilidades. Ok. Que les falta el tema del mindset. O sea, si me preguntas qué haría yo agarraba así a todos estos y los mandaba al llano allá con Tim Draper, a que les dieran una chingada. Entonces, porque es un tema de mentalidad, güey. O sea, yo lo primero que aprendí en el primer programa que me fui, que fue en Madrid, güey, fue yo no tengo nada diferente a todos estos pelados. Al del MIT, al de Harvard, tenemos nada diferente, güey. Claro, el de Harvard tiene las credenciales, tiene los compas de Harvard, o sea, tiene una red bien chingona, pero en términos personales no tiene nada de diferencia. Incluso yo podría decir que en algunos casos yo podría sobresalir, ¿verdad? A ver, déjame entonces ahí reto un poquito lo que mencionas, porque creo que también, vámonos al ejemplo más claro, Bill Gates, o sea, sí programó como loco, pero ¿dónde estaba? Para convertirse en lo que sea. O sea, me refiero, debes de sumar una bola de factores para que también eso empuje. En tu caso fue, sí, tu mentalidad y sí, tu arrojo por el riesgo, abrazarlo de la manera que tú lo entiendes. Y seguramente, y yo sé que sí hay aquí emprendedores de ese estilo, yo he entrevistado aquí en el programa, solamente que creo que son menos de los que nos gustaría aceptar bajo el ego que cargamos acá en como cualquier ciudad, como cualquier ecosistema, de aceptar que son menos de los que nos gustaría que ya fueran hoy 2023. Pero es un tema cultural también. Sí, totalmente. Totalmente cultural. O sea, al final, yo hago siempre esta pregunta cuando doy conferencias, doy charlas, se las hago hacia los chicos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han aplicado a estudiar en el extranjero inglés o cualquier tontería a una beca al extranjero? No estoy una beca en el extranjero. De un grupo de 100, 2 levantan la mano. ¿Por qué los otros 98 no aplicaron? ¿Por qué no les interesó? ¿Por qué no vieron? O sea, y no estoy hablando de temas monetarios, o sea, de gente con dinero. Hay becas, había, no sé, todavía hay, pero había becas para estudiar en Rusia, en donde te diera tu gana. O sea, el gobierno mexicano se quedaba con las becas vacías. Pero entonces, ahí está el tema cultural, o sea, de esos 100, ¿por qué no más 2? Y yo sí le decía, oye, bueno, ¿y te fuiste? No. ¿Volviste a aplicar? No, ya no. ¿Cuánto tiempo perdiste? No, pues 15 minutos, 20 minutos. ¿Cambió algo en tu vida el que hayas aplicado y no hayas quedado, no? Pero si hubieras quedado, tu vida hubiera cambiado completamente. Entonces, esos 15 minutos de llenar un formulario, en mi caso, startupero, de llenar un formulario, esos 15 minutos pueden cambiar todo. Solo el hecho de intentar llenar el formulario, ni siquiera irte, güey. O sea, solo el hecho de intentarlo, eso es un tema lo que digo es cultural 100%. Entonces, ¿el talento hay? Sí hay. El problema es ese, y voy a usar la analogía de Tim, ¿verdad? Y te digo que yo no sé por qué estoy hablando tanto de Tim, sino pero ¿sabes? Lo primero que haces en el primer día de clase de Tim Draper es, por supuesto, era un hotel que lo convirtió en una universidad, y lo que primero que haces es que todos se ponen alrededor de la alberca, y es con ropa, con todo lo que es dar un paso hacia la alberca junto con él. Él trae su traje con su corbatita de Bitcoin, y es brincar a la alberca, dar un paso a la alberca y mojarte. Entonces, esa es su primera analogía, tienes que dar el primer paso. Para mí, el primer paso es ese formulario, cara.
Si yo no hubiera llenado ese formulario de Techstars, no estoy aquí. Estaría en otra situación, o a lo mejor estaría diferente o más grande, pero no hubiera pasado eso, ¿no? A mí ese formulario me llevó a llenar otro, al grado de estar en otros programas, estar en ese de Draper, ahorita están en el de Stanford. O sea, yo estoy en un programa de latinos con profesores de Stanford. ¿Qué carajos hago yo ahí? Pues llené un formulario, cara. Nada más, güey. A ver, siguiendo con la reflexión, existe como que yo creo que a la mayoría nos queda claro el arquetipo del emprendedor rockstar. O a lo mejor no el rockstar, sino el outlier, ¿no? Mark, un Elon, un Jeff, por mencionar algunos. También en Latinoamérica hay ya en ese sentido un David Vélez de New Bank, por ejemplo, o los de aquí de México como Alfonso de los Ríos. Pero esos son los sobresalientes, los que se van a llevar todas las portadas y Forbes los va a seguir por años y está muy bien. ¿No crees que deberíamos de diseñar el otro arquetipo del emprendedor que también salió, que arriesgó y que le va bien? Simplemente no es unicornio y vive bien y hizo patrimonio y le va a pasar o le está pasando lo que tú mencionas, es decir, que ya vendió y está regresándolo a su comunidad a través de Smart Money o inversión o consultoría, mentoría. ¿No crees que deberíamos, o sea, ya la narrativa también debería insertarse de construir también ese arquetipo del otro emprendedor? Porque era lo que yo platicaba con Mauricio y Ángel aquí en el podcast sobre, pues está bien no siempre ser el número uno, güey. O sea, ¿qué tan mal está ser el 2 o el 3 o el 5, no? O sea, digo, ese 5 ya quisiéramos muchos, aparte. Me refiero a cambiar la narrativa de este exceso de éxito desmedido, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, si te vas a conocer emprendedores en todos lados, bueno, a mí que me ha tocado conocer, he tenido mentores que han tenido no una, 4 salidas, o sea, 4 éxitos, 5 éxitos. Bueno. O sea, esos tienen más lana que el del unicorn. O sea, claro. Por más, ¿verdad? Porque aparte le empiezan a reinvertir, o sea, y ahí está lleno de esos, ¿no? O sea, el tema, lo que pasa es que creo que a veces nos hace falta, de nuevo es un tema cultural, tener los role models, ¿no? El problema es que esos role models están tan lejos que por eso también mucha gente no se acerca. O sea, y ahorita hablabas de Alfonso de los Ríos, ¿no? Pues para mí, pues eso es una copia de Flexport, ¿no? De gringo, ¿no? Y ahorita Flexport está que lo va a cargar el payaso, ¿no? Y pues quién sabe qué pase con Poncho, ¿no? Ojalá le vaya muy bien, cabrón. Sí, o sea, y lo mismo se habla de Kavak en algún momento, digo, no sé ahorita dónde está. No, y ahorita está estable, pero no está en los números de hace 2 años, ¿va? Entonces, está padre, pero si me preguntas, y aquí por ejemplo se habla siempre, es que tenemos que tener el primer unicornio de Chihuahua, papá, ¿qué chingados? Yo prefiero tener 100 SaaS aburridísimas, o sea, 100 software as a service súper aburridas, que generen 25 empleos cada una, que estén arriba de punto de equilibrio y que y que tengan potencial de venta. Yo prefiero esas 100 que un unicornio, acá. Es que el unicornio es para la portada. Sí, pero no sirve de nada, pero es para la portada. Y el problema es que sí genera un impacto. O sea, por ejemplo, se está viendo con Mercado Libre, se está viendo con Rappi, la mafia Rappi, todas esas ondas, que es gente que se está empezando a salir, ¿no? Como el efecto Silicon Valley, ¿no? Sí, con PayPal. Sí, con PayPal, ¿verdad? Con el PayPal Mafia tal cual, ¿no? Pero para que pasara eso, güey, pasaron 10 años, cabrón. O sea, ¿a poco te vas a esperar, güey? A que existe el unicornio, no, güey, mejor ayúdale, lo que te decía ahorita, ¿no? Antes de que habláramos al micrófono, ¿no? Lo que necesitamos es ayudarle a los pocos que hay, o a los que hay, a que crezcan 2X, güey. Si eres un gobierno, si eres un empresario, ayúdale al que existe que crezca 2X, güey. Y luego después ya él aprenderá a crecer 4, a crecer 8X, a crecer 10X, güey. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos muchos empresitas pequeñas que vendan, no sé, $10 millones de recurrentes. Eso, $10 millones de recurrentes, estamos hablando de casi $200 millones al año, güey. ¿Cuántas empresas aquí se pueden jactar de decir que venden eso?
Ojalá que podamos llegar todos ahí, ¿verdad? Incluyéndome a mí, ¿verdad? Esa es mi meta, güey. O sea, a veces dicen, oye, hablando así de los modelos financieros, ¿no? Pues tienes que hacer tu proyección financiera. Mi proyección financiera dice que yo voy a vender $90 millones en 5 años, cabrón. No sé si lo voy a hacer, güey. Pero mi proyección financiera dice que es factible, más no que yo sea capaz de hacerlo, ¿verdad? Entonces, güey, pues si de esos 100, o no, esos 90 millones, llego a 10, güey, pues ya chingué, güey. Ya a lo mejor no soy el unicornio, pero yo voy a hacer una empresa que voy a generar empleos, voy a generar riqueza, voy a generar buenos salarios, voy a generar desarrollo económico en mi comunidad, ¿verdad? Y a la hora que venda, pues voy a ayudar a emprendedores, ¿verdad? Y de hecho, yo no tengo que esperar a crecer a 20 millones, a 50 millones. Yo a partir de que llegue, porque por supuesto todavía nos falta que llegues a 1, a 2, 3 millones, ahí ya eres vendible, güey. Ahí eres vendible. Tú dependes de dónde quieres. Oye, y después pasa lo siguiente, porque creo que tú también lo tienes en el radar. Hay gente local que ya está acercándose ahí y no se va a quedar en Chihuahua. ¿No? Lo que pasa es que también llega un punto donde lo que te decía ahorita, ¿no? Cada vez hay menos gente que sabe, o sea, en México hay poca gente que ha construido cosas. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que está pasando ahorita más después de la pandemia? Es que la gente que aprendió a construir cosas, pues la están billeteando, ¿no? Entonces te tienes que mover para poder encontrar a la persona ideal, y eso implica que te va a costar más caro y más caro y más caro, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos con lo de la lana de Techstars, empezamos a buscar gente para el tema de growth hacking, etc. Y pues nos costaban a lo mejor 30, 40, 50 mil pesos en Ciudad de México, ¿no? Ahorita andan en 120 mil, güey. Porque son bien pocos los que saben, o los que realmente lo han hecho, güey. Porque una cosa es decir que sabes, y otra cosa es hacerlo. Entonces, pues empieza, o sea, la demanda empieza a bajar y la oferta empieza a hacerse más chiquita. Digo, la demanda empieza a subir y la oferta empieza a hacerse más pequeña. Normalmente, va a haber un caos. Sí, totalmente. Digo, faltan actores también para eso y están saliendo por ahí, creo yo, y lo mencionaste indirectamente, pero creo yo que el ejemplo a seguir en Latinoamérica o en México es Guadalajara. Claro. Y estamos lejos, pero pues el chiste es acercarnos o imitarlos en muchos sentidos. Vamos a ver cuánto tiempo. Ahora, son fenómenos diferentes, o sea, porque al final Guadalajara... No, hasta por la ubicación. Sí, por la ubicación o simplemente por el hecho de que el posicionamiento de esas empresotas gigantes que se pusieron, esas hicieron ese efecto dominó, y aquí no existe eso, ¿verdad? Entonces aquí quieren replicarlo, pero a la hora de que lo replicas y dices, oye, me voy a traer a Oracle, desmadras todo el ecosistema, güey. Porque te quedas sin, o sea, la gente que se va a ese lugar, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo al menos que lo que debemos de hacer es, ¿cuántas startups tenemos con potencial de crecer a $1 millón de recurrentes anuales? De uno nada más. Vamos a hacer que lleguen a ese 1 millón. Y ya, que agarren rumbo. Me refiero a que ellos crezcan hasta donde quieran crecer, ¿no? Pero sí, creo que son fenómenos diferentes y no podemos empezar por ahí porque nos va a llevar 20 años, ¿verdad? Claro. Sí, digo, es mucho la naturaleza de la misma ciudad o del estado, ¿no? Digo, totalmente, o sea, aquí no está Microsoft, aquí no está Oracle. Sí, claro. Es imposible. Normalmente a la hora de emprender, ¿qué es algo para ti que normalmente la gente o los emprendedores no les presta mucha atención, sobre todo a la hora de crecer? Algo que tú digas, esto les va a rebotar cabrón en la cara si no le prestan atención, o esto no le están sacando provecho para dar el do de pecho a tener una atracción sustanciosa, algo que tú veas sobre todo en los inicios, que ya traes bastante recorrido. Pues mira, ahorita para empezar a crecer, o sea, que eso no es donde estamos nosotros, empezando ya como a hipercrecer, ¿verdad? A planear hipercrecer, porque ni siquiera lo estamos haciendo, es medir cosas, ¿no? Yo creo que el tema de métricas es importantísimo, ¿no? Cuando ya tienes clientes, cuando ya tienes cierta atracción, es clave, ¿no? O sea, ahorita nosotros es nuestra
Mi pan del día, todos los días, es métricas. O sea, diseñar KPIs para... Y medir todo lo que se pueda medir y sobre todo automatizar lo que pueda automatizar y medirlo automático para no tener que hacerlo a manopla, porque hace un mes lo hacíamos a mano, ¿no? Entonces, creo que ese es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros luego con las métricas detectamos dónde teníamos los huecos de, oye, estamos batallando para cerrar, se nos está cayendo la gente que nos pide un demo, a la gente que agenda un demo se nos está cayendo un 60%. O sea, empezamos a detectar los gaps para mejorar, ¿verdad? Y poderlo hacer, ¿no? En esa parte yo creo que cuando vas a empezar a crecer y ya tienes product market fit. O sea, ya tienes un producto que la gente quiere, que la gente paga, que la gente usa. En esa parte. Antes, yo creo que la parte de platicar con los clientes y con los usuarios, el poder escucharlos, el poder, a veces puedes decir, ay, este compa ya empezó con sus ocurrencias. Simplemente el escucharlos y encontrar un middle ground y decirle, oye, pues es que eso que tú quieres no le sirve a los demás, no lo podemos hacer. Creo que esa parte se ha vuelto importante, ¿no? Encontrar esos power users que te van a ayudar a que tu producto sea lo mejor y que sea muy fácil empezar a escalarlo, ¿no? Entonces, esa parte anterior creo que es clave. Para nosotros fue la única cosa que pudimos hacer, durante la pandemia fue hablar con clientes, hacer entrevistas. En 3 meses hicimos 87 entrevistas. A gente que porque primero no tenían nada que hacer los pobres, pero ni nosotros tampoco. Pero segundo, fue la mejor manera, fue como evolucionamos de Pipa a Pipa Manager a QA, fue como construimos los otros módulos, fue como encontramos clientes que cuando se acabó la pandemia nos dijeron, juega el pollo, ¿no? O después, de hecho, acabamos de cerrar un cliente en enero, que ya se va a convertir de 4 plantas que tiene en México, se va a convertir a 14, y el año que entra se va a convertir a 50. Ese fue un cuate que entrevistamos, y que incluso cuando le pudimos vender nos dijo que no, y después volvió porque dijo, ¿sabes qué? No la armo porque esta gente que me está tratando de resolver mi problema no lo puede resolver, y se volvió nuestro cliente. Pero entonces esa parte de que el tabú del Customer Discovery, del Lean Startup, de que es de la metodología, eso es la mamá de los pollitos. Si no haces eso, si no hablas con ellos, si no les preguntas, si no los entiendes, no sirve de nada todo lo que hagas. El producto que hagas no va a servir. A nosotros eso fue. Tuvimos que sobrevivir, ¿no? Durante... Y yo no sé si te platiqué esto, pero nosotros sobrevivimos la pandemia a punta de pitch competitions, competencias de pitch. Si no hubiera existido la empresa. Oye, René, has iterado, experimentado, has tenido todo este método que de entrada se entendía antes como el método científico, ¿no? Claro, desde totalmente. la hipótesis. Sí. Y ahora pues le cambiamos el lenguaje, ¿no? Y se lo adueñó el mundo de las startups. El mundo startupero. Así como el marketing se adueña de prácticamente de todas las palabras y las acomodamos a nuestra gana. ¿Tienes en mente algo hoy en día en lo que te dé miedo fracasar? Que digas tú, la neta es que eso... Y ahora sí otra vez, en términos generales, tanto en tu aspecto personal o acá en el mundo de la tecnología, ¿tienes algo que digas tú, la neta sí le saco? Yo creo que mi principal, a lo mejor, miedo es el tema de empezar a crecer con más gente, ¿ve? O sea, el tema de gente. Creo que por ahí hay una debilidad, ¿verdad? También mía, ¿no? Entonces, ese reto está interesante y ahí es donde, al escoger personal para hacer ciertas tareas, al escoger equipo de trabajo, o sea, ahí es donde siento que puedo fallar y que eso puede colapsar todo, ¿verdad? O sea, si la cago en algo ahí, el tema que personal, colaboradores es clave, ¿no? Sí, equipo de trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tengo miedo que al que empecemos a crecer y que se empiece a perder lo que estamos haciendo, ¿no? Y que se diluya, ¿no? Eso para mí se me hace que es lo más importante en términos profesionales. ¿Y qué estás haciendo para...? Porque esta es la primera vez que acabo de contratar una persona, de hecho hoy, para que empiece el lunes. Va a ser nuestro primer agente de ventas a todo el mundo.
pero va a estar solamente dedicada a México, porque va a ser un experimento. Vamos a experimentar el playbook de ventas, donde nos cueste menos, que es en México, para no tener que pagarle a un vendedor en Estados Unidos y que la vaya a cagar. Y lo que hice fue contratar una agencia de reclutamiento. Normalmente yo siempre hago las entrevistas, yo hablo, yo digo, y ahora contraté una agencia y me encontraron un perfil así súper interesante, ¿no? Entonces, creo que ese es mi aprendizaje nuevo, ¿no? Algo que hice totalmente diferente al resto. ¿Y en temas de cultura tienes pensado hacer algo? Fíjate que yo tengo hay un tema de la cultura forzada. ¿Ah? O sea, creo que existe en las startups una cultura forzada, ¿no? O sea, de que te quiero hacer que todos hagan yoga y te quiero hacer que todos hagan esto. Y creo que cada quien hay que respetar la individualidad de cada quien, ¿verdad? Entonces, yo creo que en temas de cultura nosotros lo único que hacemos es que comemos juntos un día a la semana y ya, ¿verdad? Y no siempre, porque no siempre estamos, ¿verdad? Porque a veces estamos de viaje. Y eso que, a pesar de que tenemos oficina, nomás los lunes vamos todos y el resto es remoto. A pesar de que todos son de Chihuahua. Entonces, yo creo que en términos de cultura es respetar la individualidad, ver qué puntos de conexión podemos tener, pero a veces es bien difícil, ¿no? O sea, y más cuando trabajas con gente de software yo me acuerdo que cuando tenía mi agencia en Spectare, yo decía, qué difícil tener a los tres perfiles más, a los dos de los más perfiles más complicados que hay. No porque sea gente complicada, sino porque es gente creativa. Entonces, el developer y el diseñador gráfico, porque nosotros tenemos una fuerte tendencia al diseño web muy custom. Le digo, ya nomás me falta tener un arquitecto, le digo, para tener así como que gente que incluso opuesta totalmente, ¿no? El programador y el diseñador, o sea, eran así, pues era complicada la parte cultural. Entonces yo creo que aquí es simplemente respetar individualidades, crear una cultura al tema del mindset también, de que nos quede claro a dónde vamos, para dónde vamos, qué estamos haciendo. Y nada más, ¿verdad? Yo creo que sí, el tema de cultura forzada que existe en muchas startups, porque existe, así como que, güey, yo qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? O sea, creo que creo que no debe existir, como ¿verdad? para ganar el sello de Great Place to Work, ¿no? Que está bien. Ese es un tema, sí, o simplemente el poner la foto en el LinkedIn y andábamos en el retiro y bla, 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 y hicimos yoga. Digo, yo no tengo nada con la gente que hace yoga. Yo durante muchos años escalé en roca y yo patino en roller. Bueno, ya no, porque mi rodilla me van a operar, pero no tengo nada contra esas cosas. Al contrario, yo las hacía. El tema es, no puedes forzar a todo el mundo a hacerlo. Entonces, y eso a veces es lo que no me gusta, esa parte de la cultura forzada, ¿no? La cultura organizacional forzada. René, recomiéndame un libro. Pero, ¿sabes qué? No me recomiendas un libro del mundo de la startup. Madres, pues nomás eso leo. ¿Nomás eso lees? Yo tengo... ¿Cómo lees? 10 años que solo leo libros de startups técnicos, de venture capital, de design thinking. O sea, no leo nada de novelas, Fuera de eso no lees nada. Nada. Antes sí, pero... ¿De liderazgo? Nada. Puro no técnico. Puras cosas prácticas. Voy a cambiarlo por prácticas. Tienes razón. How to's, güey, así. Hard Things About Hard Things. ¿Ya lo leíste? Sí. Okay. Hay uno que me gusta, que es que leía, o sea, uno que me encanta es el de Startup Communities de Brad Feld, ¿no? Esa es como la Biblia de las comunidades. Es bien interesante cómo habla de Boulder y cómo se fue construyendo Boulder, Colorado. Entonces, para mí es así como que el libro que siempre encuentro cosas. Y el otro que también es como mi Biblia es el de Change by Design, de Tim Brown. Los de IDEO, los que hicieron Design Thinking. Para mí ese es así como que, wow. Ahorita estoy leyendo uno a fuerzas porque esa es la tarea de Stanford, que se llama Scaling Without Screwing It. Y es un profe de Stanford que escribió ese libro, ¿verdad? Entonces, está interesante porque es puras entrevistas a founders, y fulanito hizo esto, sutanito hizo aquello, perenganito hizo aquello, ¿no? Entonces, con ejemplos, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, ¿no?
Oye, y si le tuvieras que recomendar un solo libro, esta está dificilísima. Bueno, a lo mejor no está tan difícil. Si le tuvieras que recomendar un solo libro para el resto de sus vidas a tus 2 hijos, ¿cuál sería? Madres. Para su vida profesional, para su vida personal, para su vida personal. Como ser humano, güey. Qué difícil, güey. No sé, güey. La neta, no sé. Para su vida profesional, Lean Startup de Eric Rice. That's it. O ese de Change by Design. Okay. Para su vida profesional. Para su vida personal, no tendría, o no, creo que no tendría como el valor moral de sugerirles algo, porque no lo sé leer, porque yo no leo ese tipo de libros. Yo antes, cuando no leía lo técnico, leía cosas de ciencia ficción. Yo soy sci-fi. Entonces, pues, un libro de sci-fi, pues no es como lees un libro, no es entretenido, ¿verdad? Yo soy chico sci-fi, ¿verdad? Y si me preguntas, yo no veo películas tristes, ni realistas, ni nada. Yo veo puras cosas de mentiras, cara. Okay. Porque ya vivo en una realidad, ¿verdad? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero que me digas recordando que hay gente que su vida está muy culero, ¿verdad? Entonces, mejor vamos a buscar compensar, ¿verdad?, la realidad con la ciencia ficción. Okay. A lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero así. Oye, así y ya por último, digo, ya estábamos cerrando, pero me surgió la pregunta de la parte de tus habilidades blandas, o soft skills. ¿Cómo las aprendes o cómo las acuñas en ti mismo? Digo, entiendo que te preparas mucho con diferentes temas alrededor del mundo de la startup, pero esta parte como un poquito más de tanto liderazgo, desarrollo, mentalidad, ¿cómo la...? No hago absolutamente nada, cara. ¿Tú crees que no? Yo siento que el aprendizaje, al menos el mío, o sea, como lo que dijimos ahorita, el soft skills, este cuate habla y da conferencias y la madre, lo aprendí haciéndolo. O sea, no fue por ejemplo, no fui al Toastmasters a hablar bonito, no hice ese tipo de cosas que a lo mejor otra gente hace, porque yo simplemente creo que aprendí haciendo, ¿no? O sea, y aprendí tomando. Oye, por ejemplo, el otro día el año pasado, este año, en marzo, me pidieron dar una conferencia de Product Led Growth en Chicago a puros founders en inglés. Entonces, a pesar de que he facilitado eventos en inglés y todo, entonces el preparar simplemente, fuck it, let's do it, vamos a hacerla, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿50 minutos? Sí, 50 minutos, y era muy específica, y luego hace poquito me pidieron dar una conferencia aquí también o sea, como de mi trayectoria, como para enseñar a los chicos también en inglés, y al final mi comienzo fue muy sencillo, ¿verdad? Bueno, espero que me entiendan, ¿verdad? Para ser una persona, ustedes que están en una escuela bilingüe, ¿verdad? Yo fui una persona que aprendió que su inglés, le digo el inglés de Bumblebee. ¿Por qué? Porque nomás, o sea, yo aprendí con la música, con las películas, con los libros. No aprendí inglés, pues sí en la escuela, pero lo que te enseñaban en las escuelas públicas y así limitado, ¿no? Entonces mi inglés es inglés de Bumblebee, ¿verdad? Por ejemplo, Vinny, mi co-founder, le digo que su inglés bostoniano de Oxford, porque tiene unas palabras acá bien domingueras, y lo que dijiste, bueno, no sé qué significa esa palabra que pusiste, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que mis soft skills, mis hard skills es haciendo cosas. Si me dicen das una conferencia, venga, juega el pollo. ¿Cuándo di la primera? No me acuerdo. Y me he parado en escenarios de 1,000 personas. No soy bueno, no sé, va. La gente le gusta, pues a lo mejor sí, va. Soy muy mal hablado cuando doy conferencias también. Me dijiste majaderías. Sí, dije ahorita una, ¿no? Unas 2 o 3, poquitas. Nomás estabas presumiendo, pero no eres tan rebelde, es que lo que pasa es que al final se va a quedar aquí asentado durante muchos siglos, entonces vamos a dejarlo en poquitas. Eso se llama estrategia, bien hecho. Sí. René, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, es viernes, vale doble esta grabación, te agradezco mucho tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más. No, yo primero agradecerte con lo que estás haciendo, no por invitarme, sino por lo que estás haciendo. Yo creo que es importante poder comunicar esta realidad y poder colaborar en este tipo de cosas para poder ayudar a más gente. Yo creo que al final
no solo es entretenimiento el escuchar, sino simplemente son procesos de aprendizaje, ¿no? Y va a haber, esperemos que mucha gente aprenda de escuchar y ver lateral, ¿verdad? Y no de mí, sino de en general de todo el contenido que tú generas. Y pues te agradezco que lo hagas, ¿no? Yo creo que sería lo primero, ¿no? Y lo segundo, lo que decíamos ahorita, ¿no? Esos 15 minutos de te tomo una decisión si lo hago o no lo hago, pueden cambiar la vida de cualquiera, ¿no? Entonces, por supuesto en cosas positivas, ¿verdad? Claro. No en estupideces, ¿verdad? No en cosas malas, por favor, ahí no. Ay, no. Puedes voltear a la cámara y decirle cosas a la gente. No, cosas malas no. Porque también ahí hay una diferencia, ¿eh? O sea, sí. Esos 15 minutos también hacen la diferencia entre hacer algo positivo y hacer algo completamente negativo y fuera ilegal, bla, bla, bla. Y te marcan de por vida. Y te marcan de por vida. Entonces, esas decisiones de 15 minutos, pues vamos a tratar de tomarlas positivas. Y eso es lo que haría. Yo no creo que sea yo un ejemplo. Yo creo que soy un experimento, güey, que puede servirle a los demás para que aprendan de ese experimento. Bien dicho eso. No te lo había escuchado decir. René, si me permites aquí nada más para agregar, si la gente se quedó hasta aquí, pues tiene claro que una de las banderas que quieres empujar otra vez es el tema de comunidad. Sí, claro. Y por ahí se viene algo, no sé si lo quieras platicar ya, sino para pedirle a la gente que te siga en alguna cuenta, publicarás algo seguramente para este tema de una comunidad otra vez con, ¿cómo se puede decir? Pues con esta autenticidad para lo que son las comunidades, en este caso de emprendedores. Sí, no, mira, claro que sí, mira, primero que nada, bueno, pues les comparto mis redes. La ventaja de ser ruco es que las tengo todas con mi nombre, entonces @René Pons, donde me encuentres, link, o /René Pons, LinkedIn, Instagram, hasta el TikTok lo tengo a René Pons, aunque no publico ni madres, Facebook, ex Twitter, ahí estoy, ¿no? Y ahorita lo que está pasando. ¿En cuál eres más activo? ¿En cuál eres más activo? En Instagram. Pero así grande. ¿Subes fotos de comida y así? No, ni madres. No. Soy muy malo para publicar porque tengo tengo el miedo a la cancelación, entonces sí. voy a publicar. ¿Por qué te van a cancelar? No sé, cabrón, o sea. Lo cancelas. Entonces, o al que todo el mundo esté pensando que eres millonario o ese tipo de cosas, o sea, entonces soy muy cauteloso en lo que publico. Y tampoco soy güey, este es el consejo de hoy, porque se me hace una mamada, porque nadie le hace ese caso y no soy nadie para estar dando consejos en público. Ese sería como mi red. Ahorita, ¿qué está pasando? De hecho, hoy tuvimos una reunión muy interesante. Hace un mes empezó a gestar una nueva comunidad de emprendimiento, de emprendedores, orgánica, completamente enfocada es un grupo de startuperos, tecnólogos, mentores, inversionistas, que lo que buscamos es ayudar a nuestra comunidad y ayudar ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Por ahí va a empezar a hacer ruido, ¿no? Se llama ya Machaca Valley, entonces vamos y me preguntan ¿por qué la machaca? Pues porque ya se está armando, ¿no? Se está armando la machaca, ¿no? Entonces, está bien interesante porque somos, pues, gente que tenemos ya camino avanzado, gente nueva, gente que está trabajando en empresas grandes en Estados Unidos, pero que es gente de Chihuahua, ¿no? Entonces, lo que queremos es ayudar y un poquito apropiarnos de nuestro ecosistema para que empiece a funcionar, ¿verdad? Y hacerlo de manera orgánica. Entonces, por ahí, escuchen creo que hay página de Machaca Valley, no me acuerdo cómo se llama, pero busquen así, Machaca Valley. Lo pongo en las notas del episodio. Va, buenísimo. Ahorita te la paso pero sí. Estén pendientes, están pasando cosas bien interesantes en Chihuahua, Startup Chihuahua, por ahí viene el Startup World Cup que va a ser aquí en Chihuahua, o sea, la final de México va a ser aquí en Chihuahua en noviembre, sí, va a estar tú ahí. Yo fui el ganador de la edición pasada, yo gané el regional en México. No dejas nada, güey. Pues es que si no aplica nadie, güey. Yo me catalogo, en ese evento me catalogo como fui el menos peor. Y por eso gané. Órale. Oye, entonces la Startup World Cup es un evento que sección como la parte de México, por así decirlo. Es la regional de México. Ajá. Y el ganador se va a Silicon Valley a presentar por $1 million.
Bien. Súper buena la experiencia. Y está interesante. Y va a ser ahora aquí en Chihuahua, el 17 de noviembre va a ser. De noviembre. Súper. Pues ahí está. Seguramente va a salir el episodio antes de esa fecha, entonces. Sí. Y si no, vamos publicando y promovemos. Perfecto. René, muchas gracias por tu tiempo. Un gustazo y muchísimas gracias de nuevo. Y gracias otra vez por hacer este podcast. Gracias a ti. Y eso fue todo por hoy. René es uno de los actores que tiene más clara la visión de cómo construir realmente un ecosistema. En las notas del episodio te dejo la liga del Machaca Valley para que sepas cómo puedes ser parte de este movimiento. Si te gustó el episodio, lo que más nos puede ayudar de verdad, pero en serio, te lo digo de verdad, es compartirlo vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con esta entrevista. Te aseguro que te lo va a agradecer. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a René, @RenéPons, y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.